Dios les bendiga, amadas. Dios les bendiga, pastora Maite Gutiérrez. Dios les bendiga a cada sierva que está ahí. Y oro antes de entrar en la prédica. Oro al Padre, al Hijo, al precioso Espíritu Santo, que tome control de esta prédica, tome control de lo que se va a hablar, que sea hablando usted y no yo. Ponga un carbón encendido en mis labios, que sea usted, Señor, dando las palabras indicadas, que sea usted mandando ángeles del norte, del sur, del este, del oeste, mandando ángeles ministradores donde se necesite la palabra, caiga en tierra fértil, que produzca frutos y que nos transforme, que nos cambie, que nos renueve, que nos unja y nos equipe, Señor. Que lo que se hable en esta hora, Señor, sea edificante para el reino, sea edificante para la iglesia, sea edificante, Señor, para toda persona que tiene necesidad, Señor, necesidad de que usted la defienda, de que usted pelee por ella, de que deposite toda su confianza en usted, Padre Santo, en el Padre, el Hijo precioso, Espíritu Santo. Desea usted, Señor, en esta prédica, llegue a los hogares, llegue a los trabajos, llegue en donde vayan manejando, que sea usted, Señor, ahí con las personas que se están uniendo a esta prédica, Señor. Que sea usted, Señor, con cada una de ellas, supliendo toda necesidad. Sea usted, Señor, con las guerreras, Señor, con cada una de ellas, cubriendo toda necesidad espiritual y económica. Y también hago una oración pequeña por Israel. La bendigo con toda bendición, que sea mandando ángeles de norte, sur, este, oeste, ahí con la nación de Israel. Que la defienda como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Josué. Intercedemos, Señor, por nuestros hermanos israelitas, desde el bebé hasta el anciano, por los soldados que están ahí exponiendo su vida para salvar a la niña de sus ojos, que sea cuidando cada soldado, tanto de Israel como de Estados Unidos. Y pido que usted, Señor, sea glorificado y exaltado en las naciones, como dice su palabra, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y a usted sea toda la gloria, honra y poder, Señor. Bendito sea su nombre, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo. Aleluya. En esta hora, Señor, vamos a hablar el tema estrategias para romper fortalezas. Sabemos que en toda batalla, en toda lucha, en toda guerra hay estrategias de cómo vencer al enemigo, de que tenemos que estudiarlo, estudiar su debilidad, estudiar lo que puede hacer vencerlo, y que nosotros como hijas de Dios, hijos de Dios, tenemos que saber qué vamos a combatir. Pero sabemos que nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, que Él venció la muerte por medio de la cruz, que Él venció la muerte y resucitó al tercer día, tiene la victoria ganada. La victoria está garantizada mediante el Cordero inmolado. Y nosotros nada más tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, en el capitán, en su ejército, su armada, su army espiritual, esos ángeles de guerra, esos ángeles poderosos en batalla que se cuentan por millares y millares y millares, como dice su palabra. Y nosotros nada más tenemos que alinearnos con el tercer cielo, depositar nuestra confianza en el Señor, y la victoria ya está ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nomás quiere que nosotros le creamos, que tengamos nuestra fe
Nuestra fe, como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ante eso tiene que derribar toda fortaleza en el nombre de Jesús. Tenemos que usar estrategias. Es como hay en el campo enemigo, están los rangos. Así en el rango espiritual, en el army del Señor, también hay los rangos. Tenemos que usar las estrategias. Nosotros que sabemos, como decía, que nuestro capitán es nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles están ahí y están guerreando por nosotros. Lo único que nos pide el Señor es creer. Lo único que nos pide el Señor es depositar nuestra confianza en Él. Orar sin cesar. Como decía el Señor Jesús, orar sin cesar. Para que cuando llegue el tiempo difícil, el diablo huya. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que ser estrategas, tenemos que ser de la armada del Señor Jesús. Así como tiene su ejército en los cielos, tiene su ejército aquí en la tierra con nosotros, los que estamos intercediendo, los que estamos clamando, los que estamos orando, los que estamos ayunando. Tenemos que ser estrategas, tenemos que ser de mente de reino, mente de soldado de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que nuestras armas no son terrenales, sino celestiales. Nuestras armas son las armas del Señor, armas celestiales. Y sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, que dice la palabra, para la destrucción de fortalezas. Y así como decía, está el rango de los ángeles. Están los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y el que los manda a todos, nuestro Señor Jesucristo. Igual están los rangos por parte del enemigo, ¿verdad? Están huestes, están ahí potestades, gobernadores de las tinieblas. Por eso lo menciona en Efesios 6. El Señor menciona aquí una parte estratégica, militar para nosotros, para romper fortalezas. Aquí vemos cómo el Señor nos da una parte estratégica, la armadura del Señor. Esa es una estrategia muy importante para combatir, para romper toda fortaleza satánica. Tenemos que ponernos la armadura. Y voy a leer en nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice Efesios 6:10 en adelante. Dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la armadura de Dios. Es la palabra de Dios, perdón. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, santo es su nombre. Aquí podemos ver una parte estratégica de todo soldado. Es la armadura. Usted está viendo ahorita cómo está la guerra en Medio Oriente, cómo están los soldados de Israel, cómo están los soldados de Estados Unidos, cómo están los soldados del campo enemigo. Grupo Hamas, grupo Hezbollah, tienen su armadura. Y ellos no pueden ir a la guerra, no pueden ir sin su armadura, no pueden ir sin su casco, porque sin su casco les penetra una bala la cabeza. No pueden ir sin su escudo, porque sin su escudo también igual le penetran las balas. No pueden ir sin su arma, sin su AK-47, según lo que usen, su rifle, su metralleta. Un soldado de nuestro Señor Jesucristo no pueden andar sin su Biblia, sin su espada. Y nosotros usamos espada para deshacer toda obra de las tinieblas, para deshacer toda palabra contraria. Esto es una estrategia para romper toda fortaleza del enemigo. Y también ellos usan el calzado especial, el escudo, el casco, usan toda la artillería pesada y todo para ir a combatir al enemigo. Y el enemigo, así como el de parte vamos a decir, Israel, Estados Unidos, que es lo que están defendiendo una nación, defendiendo a la niña de los ojos del Señor. Y está el enemigo, así es, en lo espiritual. Están los ángeles, están los demonios. Están ahí peleando en estos tiempos, una guerra de los últimos tiempos, en el primer cielo, en el segundo cielo. Y precisamente ayer y estos días que son días de oscuridad, días de que se celebró el Halloween, que se celebra el Día de Muertos, es cuando el cuerpo de Cristo, los siervos, las siervas, se tienen que parar a orar de madrugada, contrarrestar contra todo plan de las tinieblas, contra todo plan del enemigo. Tenemos que guerrear para romper toda fortaleza, todo plan de ataque, porque estos satánicos Illuminatis se levantan para hacer ahí ofrendas al enemigo, para sacrificar bebés, para sacrificar niños, para sacrificar gente, para combatir a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, a los hijos de Dios, a los siervos, a las siervas, a los ministerios. Tenemos que pararnos, tenemos que hacer una estrategia militar y contrarrestar todo ataque del enemigo. Orar por Israel, orar por las naciones, orar por los niños, por cobertura, que ellos en su inocencia se van a pedir dulces. En su inocencia sus padres los disfrazan de monstruos, los disfrazan de vampiros, los disfrazan de ahí demonio y medio. Pero ellos lo hacen por ignorancia y las criaturas piensan que es una diversión, que es un juego. Pero al momento que lo hacen, los están ofrendando al enemigo. Y el pueblo de Dios se tiene que levantar en armas estratégicas para romper toda fortaleza satánica, todo plan que están orquestando ahí contra la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que estamos en los últimos tiempos. Saben que ya se está acabando el tiempo de la gracia. Mejor los brujos y las brujas saben que el tiempo de la gracia se está acabando. Y nosotros tenemos que orar, que hacer plan estratégico de oración, de ayuno, de intercesión, para que el pueblo de Dios se levante en armas de guerra, en armas espirituales,
que se hinque, que llore, que clame por Estados Unidos, por México, por Israel, por las naciones. Y oremos también, como ahorita lo que está pasando en Acapulco, lo que pasó, que fue invadida por un huracán en nivel 5 que ellos no esperaban. Pero yo sé que en medio de ahí el Señor se quiere glorificar. En medio de eso, el Señor quiere que la gente de Acapulco se rinda a Él. La gente de Acapulco reconozca a Jesús como su único Salvador. Porque desgraciadamente en estos días 1, 2 y 3 de noviembre se celebran a los muertos. Se celebran ahí a gente que ya no está con nosotros, gente que ya sea que esté con el Señor o está en condenación eterna. Ellos deben de buscar al Dios de los vivos, no al Dios de los muertos. Jesús venció la muerte y nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, interceder por México, interceder para que ya no celebren a la muerte, porque la muerte trae muerte, la muerte seca los huesos, la muerte trae ceguera. La muerte no trae nada bueno y detrás de la muerte está el mismo Satanás. Y tenemos que levantarnos los guerreros, las guerreras con la armadura de Dios bien puesta, con estrategias del reino, estrategias para reclamar, declarar que México es de Jesús, que Estados Unidos es de Jesús, que tienen que despertar de este letargo espiritual, de esta pereza espiritual, de esta ceguera espiritual. Pero uno tiene que clamar por ellos. Por eso es interceder. Interceder es ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del que está en ceguera, ponerse en el lugar en el que está ahí en cautividad, ponerse en el lugar de la otra persona. Porque para la gloria del Señor hemos visto que muchos brujos han dejado de ser brujos porque reconocen a Jesús como su Salvador. Es cuestión de orar, de levantarse de madrugada, de pedirle al Señor por estas personas que Jesucristo se les revele. Y así como también con los terroristas que están contra Israel, que el mismo Jesús se les está manifestando y se están arrepintiendo. Ellos están teniendo revelación de lo alto, revelación del Señor, y Él mismo les habla y ellos caen arrepentidos de toda maldad. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, hacer estrategias para romper fortalezas satánicas, hacer estrategias de oración, de unirnos en oración por nuestros países, por Israel. Tenemos que levantarnos en armas espirituales, pero ¿qué hay que hacer? Hay que ponernos la armadura. Y les voy aquí a introducir sobre la armadura de Dios. Los creyentes están en conflicto espiritual contra el mal. Se describe ese conflicto como una batalla de fe que continúa hasta que pasen a la vida venidera. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla triunfante contra Satanás. Desarmó a los principados y a las potestades del mal. Podemos ver también que llevó consigo a los cautivos y redimió al creyente del poder de Satanás. En la actualidad los creyentes están en una batalla espiritual que libran por el poder del Espíritu Santo contra los deseos pecaminosos en el interior de ellos, los placeres impíos del mundo y toda clase de tentaciones. Satanás y sus fuerzas espirituales y toda clase de ente, ¿verdad?, que están ahí, como decían los rangos, ellos tienen los rangos también. Tienen ahí el que es el capitán de ellos, el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón, como se les describe, y a todos sus
demonios. Cada uno tiene sus rangos. Así como hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines en el lado del otro lado contrario, de parte del enemigo, también están, pero en lo malo. Ellos tienen ahí sus rangos y hay que reprenderlos en el nombre poderoso de Jesús. A todos estos principados hay que reprenderlos por medio de la sangre de Jesús. Así que vemos que nosotros somos los soldados cristianos, los estrategas de parte del Señor para romper las fortalezas. Debemos luchar contra todo mal, no con su propio poder. Ya sabemos que por medio de nosotros no vamos a hacer nada. Es con la fuerza del Señor. Y como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Son las armas espirituales. En su lucha de fe se les llama a los creyentes a que soporten los sufrimientos como buenos soldados de Cristo. Sufran por el Evangelio. Peleen la buena batalla de fe. Libren batallas. Perseveren. Venzan. Sean victoriosos. Libren batallas. Perseveren. Dice mucho la palabra perseverar. Perseverar. Y también defender el Evangelio. Defender el Evangelio contra toda palabra contraria. Ahorita también he entrado en la iglesia. Ayer comentaba en la oración de mi iglesia que he entrado en una doctrina progresista. Que eso viene nada más del enemigo. Esta doctrina progresista acepta todo. Y no se opone a las cosas que están ahí raras, a las cosas que hay que escudriñar, y ellos aceptan todo, aceptan lo moderno, aceptan toda cosa contraria. Aquí dice la palabra que hay fuego extraño en el altar. Hay que contrarrestar esto, hay que ser estrategas, hay que tener discernimiento. Si el que está predicando, si el que está hablando es del Señor o es parte del enemigo. Porque hay que estar filosos en lo espiritual para no estar engañados, no dejarse engañar. Me tocó ver una prédica, un siervo que dijo que lo habían invitado a una iglesia y le hicieron 1000 preguntas. Y él les dijo, ¿por qué me hacen tantas preguntas para predicar en su iglesia? Y el pastor le contestó, mire siervo, no es que desconfíe de usted, pero una vez vino un hombre, predicó 3 días, hizo campaña, pasaron cosas. Al tercer día dijo, ¿saben qué? Yo los engañé. Yo soy un brujo de alto rango del diablo y nomás quería ver qué tan están despiertos. Santo, yo me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador. Y el diablo también hace señales y maravillas y milagros. ¿Para qué? Para engañar aún a los escogidos. Y entonces uno tiene que estar con el discernimiento al 100%, 200%, 300%, lo más posible, para no dejarse engañar por el enemigo. ¿Y qué hizo este brujo de alto rango? Se burló de ellos. Porque en el primer día hubo milagros, en el segundo también, y que sintieron bonito, y al tercer día se desenmascaró burlonamente, ¿verdad? Burlonamente les dijo, yo no soy de Dios, yo soy un brujo de alto rango, santo. Entonces, por esta experiencia que pasó esta iglesia, después que invitaban a alguien a predicar, le hacían muchas preguntas y con justa razón. Y a veces la iglesia está con falta de discernimiento, con falta de visión águila, y aceptan a cualquiera a predicar. Y a veces la gente viene maleada, viene queriendo hacer daño a esa iglesia. Porque sabemos que los exbrujos dicen que ellos los contrata el enemigo para deshacer iglesias. Y hubo uno que entrevistaron que él dijo, yo llevo más de 100 iglesias que destruí. Y yo me dedicaba a que hubiera división, contienda, pelea, chismes, yo me encargaba. Después se arrepintió
fue tocado por el Señor, pero él dijo, fíjense, las partes estratégicas del enemigo, se las dijo al pueblo de Dios. Entonces uno tiene que estar bien estratégicamente espiritual, como soldados del Señor, estar viendo las acechanzas del enemigo, estar viendo cómo está trabajando en estos tiempos, está metiéndose en la iglesia cristiana evangélica. El enemigo se está metiendo a predicar, santo es su nombre. Oh, lo sentí del Señor esto. El enemigo se está metiendo a cantar en la iglesia y mi iglesia no se da cuenta, dice el Señor. Mi iglesia tiene que despertar de ese adormecimiento, porque no se dan cuenta del fuego extraño, dice el Señor. Santo es su nombre, ya está ganas de llorar, me dieron, sentía el Señor. Tenemos que estar bien despiertos. Tener estrategia espiritual en las iglesias, tener a los guerreros en oración, orando, clamando, para que no pasen estas cosas, para combatir todo plan satánico y más estos días, que son los días que están las tinieblas a todo lo que da, que 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre, santo es su nombre, y tenemos que luchar por la fe. Tenemos que estar firmes y que no nos debemos atemorizar por nuestros adversarios. Y tenemos que tener toda la armadura de Dios. Tenemos que tenerla bien puesta, aún para dormir. Porque aún en los sueños el enemigo viene con sueños que no son de Dios, con pesadillas. A veces uno tiene sueños perturbadores y se tiene que poner la armadura. Yo cuando oro le digo, Señor, vela mis sueños, que tú estés en ellos y tú ahí me hables, Señor. Sueños espirituales, no permitas que el enemigo penetre en mis sueños, que no me haga daño. Y el Señor nos protege y nos defiende, aún ahí dormidos. Y tenemos que ser fuertes en las batallas, bien estrategias para romper las fortalezas. Tenemos que ser bien estratégicos todos, no estar durmiendo, estar velando, estar despiertos. Y vemos que hay las huestes espirituales de maldad, el lado del enemigo. Tenemos que ver que ellos están unidos. El ejército del enemigo están unidos y no se están peleando entre ellos. No hay divisiones, no hay contienda. Están unidos para pelear contra la iglesia, para pelear contra las misiones, para pelear contra los ministerios. Pero sabemos que el Señor está ahí, capitán poderoso en batalla, que Él mismo los avergonzó cuando Él resucitó al tercer día. Él mismo avergonzó a todo principado, a toda hueste de maldad. Aleluya. Debemos nosotros saber, los creyentes, que nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás y su ejército de espíritus malos. Y también podemos ver el poder de Satanás y los demonios, que sabemos que es limitado. Santo es su nombre, que estimulan a los impíos, se oponen a la voluntad de Dios y con frecuencia atacan a los creyentes de esta época. Constituyen una gran multitud y están organizados, como decía ahorita, bien organizados en un imperio de maldad sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden. Y nosotros tenemos que ver todo eso. Tenemos como cristianos que unirnos contra el enemigo y no dividirnos. Porque el pueblo unido, dice, jamás será vencido. Y nosotros tenemos que contrarrestar todo esto, ser estrategas, ser inteligentes en el Señor, que Él por medio de su santa palabra, nos da principios, nos da palabra, nos da cómo
deshacer toda obra de las tinieblas, nos da instrucciones por medio de la palabra. Santo es su nombre. Y podemos ver aquí, déjame ver, la autoridad del Señor en la Biblia. ¿Qué es la espada? Como decía, la espada es una parte estratégica fundamental que siempre tenemos que tener la espada en la mano. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Satanás no escatimará esfuerzo para socavar y destruir la confianza del creyente en esa espada, que es la palabra de Dios. La iglesia debe defender las escrituras inspiradas contra los argumentos de que la Biblia no es la palabra de Dios en todo lo que enseña. Abandonar la actitud de Cristo y los apóstoles respecto a la palabra inspirada de Dios es destruir su poder para reprender, para corregir, para redimir, para sanar, para expulsar los demonios y vencer todo mal. Negar que son absolutamente fidedignas las escrituras en todo lo que enseñan es entregarse a las manos del enemigo, a las manos de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Santo es su nombre. Y también podemos ver otra parte estratégica para romper las fortalezas, es la oración. Esa es la batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás. Exige la intensidad de la oración, es decir, orar en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, o sea, por usted y por todo el mundo evangélico, por todos los pastores a nivel mundial, como oraba ahora en la madrugada. Oraba por todos los ministerios, por cobertura, por las iglesias, por las misiones, por las células. ¿Por qué? Porque esta noche fue una noche de mucho ataque, pero nosotros sabemos que si nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús a contrarrestar, dice la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y fiel es el Señor, que el Señor lo cumple. Aquí mismo vemos también, dice, en que la victoria se gana para los creyentes en Cristo al trabajar juntos, en un mismo sentir y en un mismo clamor. Ese ejército army que el Señor tiene en la tierra, tenemos que trabajar juntos, no en contienda, no en pelea, no en que yo sé más que tú, no en que esa persona tiene alto el ego, que dice que es el ungido, la ungida, y no ayude a los demás en lo espiritual y todo eso que hay ahorita, que hay mucho celo ministerial y mucha envidia ministerial. Hay que reprender este demonio que se ha infiltrado en las iglesias, reprenderlo en el nombre de Jesús, de que todos somos hijos de Dios, todos somos siervos del Señor, que estamos para estar unidos en oración, para contrarrestar al enemigo y no ver ni sentirnos más que los demás. Tenemos que tener un corazón humilde, que nosotros somos, como decía el apóstol Pablo, siervo inútil soy, siervo inútil soy, sierva inútil soy. Asimismo debemos de vernos. ¿Y qué dice la palabra? Que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y debemos de orar con diligencia, lo que dice aquí también, con toda oración, en toda situación, es rendirse al Señor, que Él tiene todo el poderío, toda la potestad, toda la victoria ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santo su nombre. Y podemos ver que en medio de esta guerra, la guerra espiritual entre dos reinos espirituales, el reino del Dios Todopoderoso y el reino de Satanás, el Dios de este mundo, es una guerra invisible que tiene lugar a nuestro alrededor. Y fíjese, vi una reflexión del presidente de, si no me equivoco, de El Salvador, Bukele, que él se junta con los cristianos y pide oración
Él dijo que tenían la batalla muy dura contra los Mara Salvatrucha, pero se pusieron a orar la iglesia y él se puso también ahí a orar. Y él mismo lo dijo. Voy a buscar el video, lo voy a compartir. Donde él dijo que donde hay una guerra espiritual en el cielo, hay una guerra espiritual en la tierra. Y que el Señor le dio la victoria y no supieron ni cómo. Más de 3,000, 4,000, 5,000, mucha gente, Mara Salvatrucha, cayó. Pero él dice que no lo hubiera logrado con sus fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Y él mismo dijo, la guerra espiritual que se hizo aquí en la iglesia, que eso trajo la victoria en la tierra. Fíjense cómo él se expresó. Yo me quedé, wow. Él lo dijo todo. Todo, la lucha espiritual, guerra espiritual, primero hay que pelearla estratégicamente en lo espiritual. Y luego él lo vemos con los ojos naturales. La victoria. ¿Por qué? Porque se pusieron a orar, porque se pusieron a clamar. Y más de 3,000, 4,000, no quiero ser exagerada, si 7,000, pero eran muchos Mara Salvatrucha que cayeron. Pero él dijo, yo no lo hubiera logrado sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de ustedes como iglesia. Ahí la iglesia donde él fue. Yo ya quería llorar. Dije, ay Señor, que hubiera más presidentes como Bukele. Sería otra cosa. Él entregó su país a nuestro Señor, a Dios. Y él le dio él no dijo, yo gané la batalla, yo Bukele, yo porque usé ahí la inteligencia del Salvador, yo se hubiera levantado ahí el cuello, como decimos. Él dijo, la batalla se ganó porque Dios la peleó. ¡Wow! Tremendo. Cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios comprende que la batalla es del Señor, la batalla ya está ganada. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte estratégicamente, orando, clamando, ayunando. Esa es nuestra parte y el Señor ya lo hizo. Él nomás quiere que confiemos en Él, que le creamos. Y podemos ver el éxito en el cristiano que está ahí en la oración, la capacidad de ser productivo para el reino de Dios y la comprensión de cuánta autoridad tenemos como creyentes en Jesucristo. Tenemos que saber que tenemos la autoridad por medio de nuestro Señor. Mientras no tenga esa confianza, no va a pasar nada. Pero si nosotros le clamamos al Señor, como dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Él dice, no dice, clama a mí, voy a ver si te respondo. Clama a mí y a ver si te contesto el teléfono que tengo en la línea porque me voy a dormir. Él no, dice en la palabra del Salmo 121, dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Él no se va a dormir nunca. Nosotros somos los que nos dormimos, pero Él nunca duerme. Él está ahí como león de la tribu de Judá, guardándonos y protegiéndonos. Y sabemos que tenemos que confiar en la palabra del Señor. Este es un manual de estrategias militares. Este manual, de principio al fin, nunca el Señor ha perdido una batalla. Y aquí está el manual. Hágale así, hágale asá, hágale como Moisés, hágale como Josué, hágale como los profetas, hágale como Ezequiel en el valle de los huesos secos. El Señor nada más quiere que hablemos, que declaremos, que decretemos. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Habla a estos huesos secos. Habla, hijo de hombre. Dijo, habla. Nosotros tenemos también que hablar, que contrarrestar. Tenemos que combatir toda maldición que caiga por tierra en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte con nosotros. Así como los soldados tienen sus libros militares,
Los soldados cuando van a estudiar ahí, los capitanes, los sargentos, los generales tienen sus libros. Nosotros tenemos este libro especial. Y de igual manera, todos los países, todos los soldados tienen sus libros de cómo ganó la batalla Napoleón, que era un hombre pequeño. Era pequeño de estatura, no sé si de mi tamaño, pero ganó muchas batallas y muchos seguían por esos libros. Cómo Napoleón Bonaparte ganó la batalla, cómo Alejandro Magno ganó medio mundo. ¿Cómo le hicieron? No, yo mejor me voy por Jesucristo que venció al diablo y a la muerte. Santo es su nombre. Aquí está el mayor militar de todos los militares, el general de generales, el rey de reyes y señor de señores. Aquí está, no hay otro libro mayor que este. Santo es su nombre. El Señor nos da aquí las estrategias militares. Cómo le hizo Nehemías, cómo levantó el muro. Cuando estaban haciendo el muro, él no dejó su arma y con la otra ponía un ladrillo, ponía el otro y con la otra tenía su arma. Así nosotros tenemos que estar con la Biblia y haciendo el quehacer con la Biblia, manejando con los pensamientos de los versículos en la mente y el corazón. La mente y el corazón, como lo hacen los judíos. Ellos siempre tienen los versículos aprendidos de memoria. Y ahora en Asia se saben de memoria la Biblia, porque ahí hay persecución. No pueden tener Biblia y se la saben de memoria. Nosotros tenemos que tener así esa mente de ellos, de la palabra del Señor, tenerla en nuestra mente y nuestro corazón. Y como decía Josué, en el libro Josué, en el capítulo 1, ¿verdad? Que no se apartara de él, le decía a Moisés, la palabra del Señor, que no se apartara de él la palabra del Señor, porque sabía que ahí estaba la victoria por medio de la palabra. Y es lo que hacen los judíos con los niños. Y a un niño de 10 años se sabe la Torá, se sabe de principio a fin. Se la saben y nosotros estamos ahí. ¿Cómo va? Ellos se la saben de memoria. Y nosotros tenemos que saber de memoria todas estas estrategias para romper las fortalezas. Y como el Salmo 91, usted mira a un endemoniado, se sabe de memoria el Salmo 91 y con el Salmo 91 memoria, empieza a decirle, se tiene que largar el demonio. Pero si uno no se lo sabe de memoria y agarra la Biblia y lo empieza a decir, pero si es algo de emergencia, ya vino el demonio y le dio sus cachetadas. Tenemos que estar sigilosos, tenemos que estar listos con la palabra del Señor, con nuestra herramienta, con nuestra, aquí la palabra, nuestra espada, como decía, tener la espada desenfundada, que sale un demonio, paz, que sale un espíritu, como le dicen aquí en México, un espíritu chocarrero, paz, combatir lo que viene el mismo diablo mentiroso, eres el padre de la mentira, ¡zas! Combatir con este, combatir con este, combatir con este, toda palabra contraria, con este. Aquí están las respuestas y también es como un escudo, es como una espada. Usted se lo pone aquí, mira al soldado, le viene la bala y no le penetra, porque tiene el escudo protector. Nosotros tenemos la Biblia. Viene una palabra contraria y ¡zas! Viene una palabra necia, ¡zas! Viene ahí un espíritu temor, ¡zas! Lárgate en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte. Así debemos de estar con este libro estratégico de guerra espiritual. Déjenme enseñarles mi Biblia de guerra espiritual, cómo se me asemeja. Sí. Ya está toda maltratadita. Miren,
Se las recomiendo mucho, ya como está. Biblia, dice, para guerra espiritual. Fíjense. Y aquí vienen todas las recomendaciones a las batallas. Se las recomiendo mucho. Y oraciones de guerra aquí adentro. Que las traspasé, las transcribí a la computadora y luego las imprimí. Y se los he dado a siervos y siervas para que oren en sus casitas. Esas son estrategias de guerra espiritual que tenemos que hacer. De oraciones de guerra, imprimir y darlas a las siervas. Y dárselas. Ahora en la madrugada, sierva, aquí está, aquí está, aquí está. Eso es ser estrategias de guerra para romper fortalezas. Y fíjese que empieza aquí con Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, prepárese para la guerra espiritual. El poder de la Biblia es una de sus mejores herramientas contra toda fuerza y actividad demoníaca, con materiales de estudio de respetados líderes cristianos y autores de éxitos de ventas. La Biblia para la guerra espiritual proporciona enseñanzas que enriquecerán su tiempo de devoción con Dios. Además, es ideal tanto para el estudio personal como en grupos pequeños. Y aquí dice, cualidades especiales, más de 250 declaraciones y oraciones de guerra espiritual, 216 consejos valiosos para la batalla espiritual, artículos y enseñanzas profundas, 8 mapas a todo color. Use la palabra de Dios en la guerra espiritual. Declaraciones para la guerra espiritual que afirman su determinación para enfrentar a Satanás con la ayuda del Espíritu Santo. Fundamentos para la guerra espiritual para hacer frente al enemigo. Más de 60 enseñanzas sustanciales sobre la guerra espiritual en cada libro de la Biblia. Se las recomiendo mucho, ya la tengo con ella. Voy a cumplir en diciembre, primero Dios, 10 años con esta Biblia. Aquí en México andan unos 1,000 pesos, 1,100. En Estados Unidos, en Walmart, me costó $25. Esta Biblia me ha visto llorar, me ha visto levantarme, me ha visto caer, me ha visto levantarme, me ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Y se les recomiendo mucho como estrategia para romper las fortalezas del enemigo. Santo es su nombre. Y espero que les haya gustado, ¿verdad?, esta enseñanza que viene de parte del Señor, de que no debemos estar quietas, debemos estar inquietas espiritualmente, debemos estar sigilosas, debemos estar como soldadas del reino de nuestro Señor Jesús para deshacer toda obra de las tinieblas, ser estratégicas, y saber cómo podemos vencer todo obstáculo por medio de nuestro Señor y Salvador. Cómo pensar, cómo hacerle. Y el Señor me ha sacado para testimonio y gloria al Señor de varios procesos, de varias circunstancias. El Señor de repente, ya me dio la respuesta. Pero a veces uno se desespera, a veces uno entra en temor. Hay que reprender esos espíritus de incertidumbre, esos espíritus de temor, esos espíritus de duda, porque la duda es un demonio, una fortaleza, y tiene que caer en el nombre de Jesús, porque la fe es el que hace que pasen las cosas, que sucedan, que se activen los milagros y las maravillas con la fe. Y pues termino esta enseñanza, ¿verdad?, que hay que ser estratégicas, hay que ser sabias, hay que ser mujeres del reino del Señor, guerreras, soldadas, capitanas, sargentas, y lo que el Señor tenga en el reino de nosotros, lo que el Señor nos ponga a hacer. Pues las bendigo con toda bendición. A la pastora Maite Gutiérrez, besos, abrazos, a todas las que se conectaron de igual manera.
Matí Doyle, mi hermanita Juanita Delgadillo. A ver, ¿quién más aquí? Todas las que se conectaron, las bendigo con toda bendición. Que el Señor sea supliendo toda necesidad en sus hogares. Y si estaba enferma, que Dios la sane en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tenía alguna necesidad, que el Señor le responda. El Señor está presto, está atento para oír nuestras peticiones. Es nomás, como dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es nada más decirle a papi, y Él está ahí para respondernos, para alentarnos, para levantarnos, para sanarnos. Amén, aleluya. Bueno, las bendigo con toda bendición y me despido. Y que esta palabra haya sido de gran edificación, haya sido de fruto. Que todo lo que el enemigo quiso hacer sea destruido en el nombre de Jesús. Y Dios me las bendiga en el amor de Cristo. Amén, amén y amén. Bendiciones.